sacó a flote la doble moral de los que acusan a Bukele. Nos referimos a la política española Macarena Olona, que arremetió contra los que destrozaron al expresidente salvadoreño y su lucha contra la inseguridad en la nación centroamericana. La exdiputada y abogada del Estado le enfiló los cañones a los detractores que permanecieron callados ante los desmanes diarios en El Salvador. Sin embargo, esos mismos hoy critican al mandatario Nayib Bukele, algo que no pasó por alto Olona. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los fulminó Macarena Olona. Con la contundencia de una tormenta desatada, lanzó un ataque directo contra quienes ahora critican a Nayib Bukele. En un momento cargado de tensión y verdad, la exdiputada española desnudó la hipocresía de aquellos que en tiempos pasados guardaron un vergonzoso silencio mientras la inseguridad reinaba en El Salvador. Pero, como si despertaran de un letargo conveniente, esos mismos detractores hoy alzan la voz para destrozar las políticas de seguridad del presidente salvadoreño. Una doble moral que no pasó desapercibida bajo la mirada incisiva de la funcionaria de Moncloa. La abogada del Estado no dejó lugar a dudas. Estos críticos se convierten en cómplices de una inseguridad que destrozó vidas y dejó cicatrices profundas en la sociedad salvadoreña. ¿Dónde estaban entonces? ¿Por qué no alzaron la voz en esos días oscuros?, preguntó. Olona señaló que aquellos que hoy se colocan en el pedestal de la moralidad han fallado miserablemente en momentos clave y ahora, sin más pruebas que su propia arrogancia, se creen con derecho a señalar a Bukele. Desde su trinchera, la política europea lanzó una andanada de críticas contra las instituciones que, según ella, se mantuvieron cobardemente al margen mientras El Salvador sufría tasas de homicidio entre las más altas del mundo. Era como si las vidas de los salvadoreños hubieran sido ignoradas, abandonadas a su suerte, por un sistema que poco pudo hacer contra el caos. Hoy, esos mismos actores que antes se tapaban los oídos, ahora pretenden erigirse como defensores de los derechos humanos, acusando sin fundamentos sólidos a Bukele de vulneraciones en su lucha contra la delincuencia. Con un tono tajante, la exdiputada española no se limitó a señalar a los críticos, sino que los desenmascaró por completo. Durante los años más oscuros, cuando la ola de hechos delictivos corría por las calles de El Salvador, el mundo miraba hacia otro lado. Nadie se preocupaba por el sufrimiento de la gente, proclamó Olona. Sus palabras resonaron como golpes certeros, dirigidos a quienes solo parecen despertar cuando sus intereses personales o políticos se ven amenazados. El punto culminante de sus críticas llegó cuando señaló que fue justamente la mano firme de Bukele la que encendió la mecha de las acusaciones. Antes de él, el silencio. Pero cuando el mandatario salvadoreño decidió enfrentarse a los grupos delincuenciales, de pronto comenzaron a surgir denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Este cambio de discurso de los detractores de Bukele, para Olona, no es más que una táctica desesperada para desacreditar los avances logrados en materia de seguridad en El Salvador por el joven presidente. Cuando El Salvador se encontraba entre los países más peligrosos del mundo, nadie movió un dedo para defender los derechos de su pueblo, sentenció la abogada, quien dejó en evidencia que los que ahora critican la gestión de Bukele permanecieron impasibles mientras la inseguridad se apoderó de su país. Para ella es claro que esta aparente preocupación por los derechos humanos es solo una excusa para socavar los esfuerzos del presidente en su lucha contra la delincuencia. Olona, en su intervención, defendió la paz y seguridad que Bukele ha logrado instaurar en El Salvador. Aseguró que estos logros han dejado al descubierto la hipocresía de aquellos que desde sus cómodos puestos de poder ahora se llenan la boca con discursos de condena. ¿Dónde estaban cuando los grupos delincuenciales aterrorizaban a la población?, sentenció. Ahora que la paz es una realidad, se aferran a cualquier argumento, aunque esté vacío de pruebas, añadió Olona,
con la fiereza de quien no teme exponer la verdad más incómoda. No obstante, su ataque no se detuvo ahí. La exdiputada también señaló a ciertos medios de comunicación que, según ella, están financiados por el magnate George Soros. De acuerdo a Olona, estos medios intentaron, sin éxito, presentar a Bukele como un autócrata. Al ver que la estrategia no funcionaba, cambiaron el rumbo y ahora, apoyados por ese financiamiento, lo atacan con acusaciones de corrupción que, según Olona, carecen de pruebas tangibles. Las palabras de la exdiputada fueron claras, cruzadas y directas, revelando un intento orquestado de desprestigiar al mandatario salvadoreño. Las palabras de la abogada no solo son una defensa de Nayib Bukele, sino una denuncia al sistema que prefiere el caos a la estabilidad, cuando esta última no sirve a sus intereses. Con la misma firmeza con la que arremetió contra los críticos, dejó en el aire una pregunta latente. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de la crisis que vivió El Salvador antes de Bukele? Una pregunta que quizás muchos preferirían evitar responder. Cabe recordar que estos grupos delincuenciales se originaron en los barrios marginales de Los Ángeles, California, en los años 80. Su surgimiento se remonta principalmente entre inmigrantes centroamericanos, especialmente salvadoreños, debido a las condiciones sociales y políticas de la época, incluyendo el conflicto civil en El Salvador. Con el tiempo, estos grupos fueron deportados y trasladados a El Salvador y otros países de Centroamérica, fortaleciendo su presencia en la región. Se formó inicialmente como un grupo de defensa para salvadoreños en el contexto de un creciente ambiente agresivo. A medida que más salvadoreños llegaron a Estados Unidos, estos grupos crecieron en número y se envolvieron en actividades delictivas, como el tráfico ilegal y la extorsión. Sin embargo, con la estrategia implementada por Bukele, el país ha llegado a lograr 0 hechos delictivos, algo que parecía imposible en la nación centroamericana y que hoy la ha convertido en el referente mundial. La exdiputada española Macarena Olona está totalmente enamorada del gran momento que está viviendo El Salvador. Ha llegado a decir que este país, conocido como el pulgarcito de América, es la próxima esperanza del mundo. Olona, quien estuvo de paso recientemente por El Salvador, quedó enamorada del gran momento que se vive en el país y destacó el gran trabajo que se realiza en la megacárcel construida por el gobierno de Bukele, a la que tuvo oportunidad de visitar. Las declaraciones de Macarena Olona llegaron poco después de que Nayib Bukele alzara la voz contra ciertos medios y periodistas financiados por George Soros, que difunden acusaciones de corrupción sin fundamento. A través de su cuenta oficial en X, Bukele denunció que estas supuestas investigaciones carecen de rigor y colapsarían ante un análisis financiero serio. El presidente instó a la población a observar el origen de estos informes, apuntando a que los medios involucrados son ONGs como Open Society y Human Rights Watch. Bukele reafirmó su compromiso con su familia y su legado, rechazando cualquier insinuación de corrupción y calificó las acusaciones de desconectadas de la realidad de su gobierno. Sin dudas, quisieron dañarlo, pero recibieron un guantazo desde donde menos esperaban. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que
toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.